¿Qué es lo más cabrón que te ha pasado en la vida? Me preguntó Jorge. Él era un chico que acababa de conocer en el cumpleaños de Aarón. Eran las 4 de la mañana y un norte ligero alborotaba las palmeras de la costa de Boca del Río. ¿Lo más cabrón que me haya pasado? Repetí para ganar tiempo. En aquel entonces lo más cabrón que me había pasado era la pelea que tuve con mi padre antes de que me largara para siempre de su casa. Pero qué caso tenía contarle eso a un muchacho al que apenas conocía. Una cosa era que me dejara tomar de su cerveza y otra contarle cómo aquella vez había amenazado a mi papá con su propia arma. No sé, la verdad es que no sé, respondí al final, presionada por aquellos ojitos penetrantes y adormitados. Imaginé que su respuesta sería mejor que la mía, pero algo pasó. Algo nos interrumpió nuestro diálogo en el balcón y Jorge no me contó la cosa más cabrona que le había pasado, sino 3 meses después, cuando tuvimos nuestra primera cita. Él ya se había tomado 2 caguamas cuando llegué al bar, tarde y un poco mojada por la lluvia. Me senté en la mesa que eligió sobre la acera y lo dejé guiar la plática porque, la verdad, a 3 meses de la fiesta solo lograba recordar su mirada y su apodo de barrio, el Metallica. Esa noche, después de 2 litros más de cerveza, me contó por primera vez la historia de lo que le había pasado a él y a un grupo de amigos en la Casa del Diablo. Tardó algunas horas porque narró, minuto a minuto, sucesos que habían ocurrido 10 años atrás. El estilo de contar de Jorge me intrigaba. Mezclaba de forma natural el relato directo de lo sucedido con fragmentos de diálogos, con ademanes aferrados a su cuerpo, con sus propios pensamientos, los presentes y los pasados. Un jarocho de pura cepa, pensaba yo. 3 horas después yo seguía muda y él llegaba a la desoladora conclusión de su historia. Para ese entonces yo ya estaba enamorándome de él. Tardé varios años en darme cuenta de que en realidad me había enamorado de sus relatos. El horror, como Jorge lo llamaba, comenzó un día de junio de 1990, con la llamada de su amiga Betty. «Oye Jorge, vamos al estero». Por el auricular, Jorge podía escuchar las risas de Evelia y de Jacqueline. «El estero. Quieren ir a esa pinche casa de nuevo», pensó. No puedo ir, no tengo dinero, les dijo en seco, para desanimarlas. «Anda, Jorge, nosotras ponemos la botella». No tengo nada, ni para el autobús. «No importa, nosotras te invitamos». Jorge tuvo ganas de hablarles de lo que se vivía en la casa del estero, pero no se atrevió. «Anda, no seas mamón, te esperamos en Plaza Acuario», dijo Betty y luego colgó el teléfono. Jorge marcó entonces el número de Tacho. «Bueno», respondió este. Oye, carnal, fíjate que... «Sí, ya me hablaron». ¿Tú qué dices? ¿Vamos? Tacho se quedó callado. Jorge retorcía el cordón del teléfono, impaciente. «Pues vamos, a ver qué pasa». Resignado, Jorge colgó y se fue a bañar. No tenía prisa. Si las chicas realmente querían ir, bien podían esperarlo. Por la ventana observó que el cielo se nublaba y se alegró. Se vistió y salió de casa sin despertar a su abuela. No había avanzado ni 10 metros sobre la avenida cuando cayó el aguacero. Gotas gruesas tupieron el pavimento, pero él no se molestó en cubrirse. Pensó que sus amigas ya no querrían ir. Cómo amaba Jorge las tormentas instantáneas de primavera. Para cuando llegó a casa de Tacho había dejado de llover. Su amigo lo esperaba fumando, bajo un árbol. Estaba listo. ¿Nos vamos?, preguntó, también inseguro. Pues vamos, suspiró. Las leyendas sobre la Casa del Diablo son muchas y nada originales. Combinan relatos antiguos del puerto con argumentos de películas de terror de los 80s. Entre sus muros, supuestamente, tuvieron lugar asesinatos rituales y penaban espíritus chocarreros. Se decía, por ejemplo, que la construcción estuvo destinada a ser un hotel con restaurante en la última planta, pero que este nunca pudo terminarse debido a que el vigilante mató a su familia y luego se suicidó. Otra leyenda insiste en que la casa era sede de una secta satánica que realizaba ceremonias oscuras en sus sótanos, más aún porque está cerca del castillo de la condesa de Malibran. Asimismo, existía una tercera leyenda. La casa tenía 7 sótanos a los que se accedía por una escalera en el interior, y en el último, en el más profundo, moraba el mismísimo Satanás. Lo cierto era que la casa y el terreno, ubicados a orillas del río Jamapa, pertenecían a un empresario local que no estaba interesado en venderlo ni en rentarlo. Una reja de acero impedía el acceso a los curiosos.
La mayor parte adolescentes del puerto que buscaban un sitio para beber, drogarse y estimularse con un poco de sugestión. La costumbre indicaba que uno debía entrar a la casa sobornando al vigilante y después de recorrer uno a uno los 3 pisos aún en obra negra. El tiempo y el clima no ayudaban a la conservación de la casa. Jorge, por supuesto, escuchó en su infancia todos esos rumores, pero nunca entró. La oportunidad de visitar la casa llegó cuando tenía 15 años. La idea fue suya y con ella convenció a la pandilla de scouts a las que pertenecían para que lo acompañaran. Harían una expedición a la casa del diablo y escudriñarían sus misterios. Entraron por un portal al primer piso, recorrieron los cuartos oscuros y malolientes que parecían un laberinto. Entre risas nerviosas llegaron al segundo piso, el único lugar que realmente tenía apariencia de restaurante, con separaciones que distinguían una barra, una cocina y cuartos de baño. Lo único extraño que encontraron fue, en las habitaciones detrás de la barra, un portal con marco de piedra que conducía a una escalera. Esta descendía formando una espiral hacia una oscuridad absoluta. Ese día se marcharon porque no llevaban cuerdas. Regresaron el domingo siguiente con lámparas, tiras de halógeno, provisiones de comida y agua y una estrategia contra el pánico que el mismo Jorge había ideado. Todos habían escuchado los rumores sobre la casa. Era necesario que, en caso de que ocurriera algo fuera de lo común, permanecieran tranquilos, en calma, que el pánico no los invadiera. Decidieron incluso el orden en el que descenderían. Primero, el Puma, que a sus 19 años era considerado por todos como un verdadero adulto y por ello portaba el bastón del mando del clan, y luego bajarían Jorge, Adán y Lili. A Roxana le tocó quedarse afuera a vigilar el extremo de la cuerda con las que todos se unieron, como exploradores alpinos. Las escaleras apestaban a humedad y podredumbre, los peldaños se desmoronaban bajo sus pies. Pronto necesitaron luz. Puma ordenó: enciendan sus linternas, pero ninguna de las 4 funcionaba. Los chicos sacaron entonces las tiras de halógeno de sus bolsillos y fueron quebrándolas para obtener una luz verde, fluorescente, que apenas iluminaba el camino. Así descendieron unos 10 metros más. Hacía demasiado calor y el sudor traspasaba el tosco tejido de sus uniformes. Delante de Jorge, Puma tanteaba el terreno con el bastón del mando. Por detrás, Adán respiraba contra su nuca y a Liliana le castañaban los dientes. Jorge también sentía miedo, pero la flaqueza era algo que debía aprender a dominar si es que quería ingresar al colegio militar cuando cumpliera 18 años. «Esperen», balbuceó Puma. Jorge chocó contra su espalda. «¿Qué pasa?» «Me acaban de quitar el bastón de las manos». Jorge respiró profundo. Casi no había aire ahí dentro. ¿Cómo? A Puma se le quebró la voz y ya no quiso decir nada más. Ya, esto es el pánico, pensó Jorge. El momento en el que todo se lo lleva a la chingada. Ante el shock de Puma, Jorge carraspeó hasta recobrar la voz y dio la orden de retroceder. Subieron como los cangrejos. Nadie quería darle la espalda al foso de donde provenía el ruido del bastón al golpear brutalmente las paredes. Jorge respiraba con la boca abierta. Trataba de encontrar un ritmo en su respiración, de controlar los latidos de su corazón. Prefería pensar que quizás solo era un drogadicto, un loquito de esos que se meten a las casas abandonadas. Pero ¿qué clase de loco viviría en aquel agujero? ¿Qué clase de cosa esperaría ahí, en la oscuridad hedionda, a que llegara alguien? Tuvo que concentrarse en no pensar, en tantear con los pies la rampa ascendente de las escaleras. Cuando lograron salir de ahí, se encontraron a Roxana llorando con la cabeza metida entre las rodillas. Durante varios minutos, la chica no pudo hablar. Solo le señalaba la cuerda con la que se habían amarrado a una columna cercana. La piola oficial de los scouts, garantizada para soportar 1 tonelada de peso, estaba rota, reventada a pocos centímetros del nudo. Ella vio cómo la soga se tensó hacia abajo y, pensando que se habrían caído, la jaló con todas sus fuerzas. La piel de sus manos estaba quemada por la fibra. Roxana había gritado sus nombres una y otra vez al pie de la escalera. Como no le respondían, se dio el llanto. Lo raro era que, en la oscuridad de las escaleras, ellos no oyeron ni uno de sus gritos. Los scouts huyeron de la casa antes de que llegara el ocaso. Ese fue el primer antecedente del horror. Hubo un segundo, el asunto de los cadetes, ocurrido 1 semana antes de la llamada de Betty. Jorge no pudo evitar recordar este último incidente mientras esperaban con Tacho afuera de una tiendita en Boca del Río.
Betty, Evelie y Jacqueline estaban adentro comprando ron, refresco y cigarros para la nueva excursión a la casa. Aguardaban de pie sobre la calle que conduce al puente que pasa sobre el río Jamapa, justo donde termina la ciudad de Boca del Río. Para llegar a la casa del diablo, había que tomar un autobús a Antón Lizardo y pedir la parada nada más bajando el puente del estero. Había que tomar una brecha que rodeaba el río y caminar unos 500 metros para llegar a la reja. Jorge tenía asco, ni siquiera tenía deseos de fumar, mucho menos de beber. Pensaba que era un error regresar a la casa después de lo que les había pasado el domingo anterior, cuando él, Tacho y Jacqueline visitaron la casa por invitación de Carla, una amiga en común. Aquella vez, mucho más tarde, eran casi las 7 de la noche y debieron caminar por las brechas guiados por una lamparita que llevaba Tacho. Carla y sus amigos ya estaban adentro. Podían escuchar sus gritos y risas cuando cruzaron la reja. Entraron a la casa y comenzaron el recorrido para llegar al último piso. Los amigos de Carla se correteaban en la oscuridad. Eran todos cadetes de la academia de Antón Lizardo. Iban rapados y de civil, pues era su día de permiso. Jorge trataba de distinguir la barra en la oscuridad cuando sintió que a alguien lo tomaba del cuello. Era uno de los cadetes. Llevaba una máscara de simio en el rostro y una pistola con la que apuntó a Jorge. Los cadetes aullaron. ¡Quítame esa cosa de la cara!, gritó Jorge. Le propinó al cadete un derechazo que le desacomodó la máscara. «Estamos jugando, pendejo, no tiene balas», lloriqueó este desde el suelo. Jorge hubiera querido matar al tipo e incluso pensó en sacar la navaja que siempre llevaba consigo, pues ya no era un Boy Scout, sino un hombre de 22 años, desertor del bachillerato y veterano de las peleas callejeras. No le importaba que los cadetes fueran 9 y que tuvieran armas. Pero antes que pudiera hacerle alguna seña a su amigo, Jacqueline ya estaba en medio de ellos rogando que no se pelearan. Los cadetes bajaron al primer nivel y Jorge y su gente subieron a la azotea para mirar las luces de Boca del Río. Estuvieron un buen rato allí, charlando, calmándose, y cuando al fin bajaron para irse de la casa, se encontraron con que los amigos de Carla aún no se habían marchado. Estaban todos de pie junto al río, como formados para pasar revista. Tacho les apuntó con la linterna. Estaban desencajados del susto. Carla salió de la oscuridad para reclamarle a Jorge. «Coño, Jorge, si tienes algún pinche problema con mis amigos, díselo en sus caras, pero no estén con sus mamadas de aventarnos piedras desde allá arriba». El rostro pequeñito y agraciado de Carla se contraía en llanto. ¿De qué hablas? ¿Cuáles piedras? No te hagas pendejo, ahí estaban desde la ventana aventándonos un chingo de palos y de piedras. Y les enseñó una herida que manchaba de sangre su oreja. De nada sirvió que Jacqueline jurara por Dios que ellos no habían sido. Nadie quiso creerles. Y Jorge se fue de la casa del diablo jurando que jamás en su vida regresaría. Pero una semana después ahí estaba. Y era como si la casa pareciera saberlo. Como si el pueblo entero supiera a dónde se dirigían. Del otro lado de la avenida, plantada en medio de la acera, una indigente los señalaba a él y a Tacho y gritaba: «¡Mírenlos! ¡Allá van!». Los cabellos le caían en hilachas grasientas sobre el rostro. Ría mostrando una boca llena de agujeros negros. «Vete a la verga», maldijo Tacho, visiblemente angustiado, pero no dijo nada más. Jorge lo miró con insistencia. Quería que Tacho lo viera a los ojos y aceptara que aquello era una mala idea. Él había estado también la semana anterior. Él sabía lo de los cadetes, pero Tacho no dijo nada. Hasta pareció ofendido cuando Jorge le sostuvo la mirada. El rostro flaco de Tacho era un reproche. Parecía decirle en silencio: «No digas nada o será peor. De esas cosas nunca se habla». «¡Allá van!», aullaba la limosnera. «¡Pendejos!». Jorge no paró de beber mientras contaba su historia. Hablaba sin parar durante algunos minutos y se detenía solo el tiempo suficiente para vaciar la mitad del vaso. Hacía gestos para no eructar frente a mí y luego reanudaba su relato. Yo aún no sabía qué pensar. No creía, como no creo ahora, en fantasmas, ni en aparecidos, ni en malas vibras, como la mayor parte de mis paisanos. Las únicas experiencias inexplicables que había tenido pertenecían todas a un periodo de mi vida en el que chupé cartoncitos con ácido como si fueran mentas. Todavía pasaron muchos meses antes de que me enterara de que Jorge era prófugo no solo de los scouts y del ejército, sino de una iglesia evangélica local y hasta de los mormones. Ahí aprendió a leer la Biblia y a orar, o como él decía, a trabajar la energía contra energía. A un lado de la reja creció una maraña apretada de monte. De aquel zacate, justo cuando se disponían a cruzar la entrada, surgió un joven que le cerró la reja en la cara. «No, aquí no pueden pasar. Esta es propiedad privada», les dijo.
Era un hombrecillo bajo, insignificante. «Oye, pero aquí estuvimos la semana pasada, danos chance de pasar a ver», resoncó Jacqueline. «Pero la semana pasada yo no estaba y ahora sí, y aquí yo digo que no pueden pasar», respondió el vigilante. Las chicas le rogaron, le ofrecieron 50 pesos de propina. El tipo meneaba la cabeza. «No, al rato quién va a escuchar sus pinches gritos», decía con una sonrisa. Las chicas no parecían escuchar estas razones. Después de 20 minutos de discusión, Jorge, aún mareado, apartó a las chicas y se encaró con el vigilante. «Mira, ni tú ni yo, dejémoslo a la suerte», le dijo. Al tipo le brillaron los ojos. «¿Qué propones?» «Vamos a echarnos un volado. Si cae águila, pasamos. ¿Y si cae sol?» Si cae sol, tú decides si quieres que pasemos o no». Jorge lanzó la moneda. Cayó sol. «Pues tú dices», le dijo Jorge al tipo. El vigilante soltó una risita, abrió la reja y se apartó del camino. «Pues pasen, total, yo aquí no soy nadie». Y así, riendo quedito, desapareció entre el monte. No volvieron a verlo. Jorge condujo al grupo a una terraza del último piso al que consideraba segura, en parte porque colgaba fuera de la casa. No quiso beber más que refresco. Sentía que debía permanecer alerta, con la espalda apuntando al río y la mirada clavada en el portal que daba a la casa. Las chicas, en cambio, se bebieron el litro de ron que habían comprado y para las 9 de la noche ya estaban ebrias y con ganas de jugar a la botella. No lograba relajarse. Sus amigas se lo reprochaban. «Jorge, quita esa cara, te toca a ti», lo animaron. Jorge hizo girar la botella. Le tocó mandar a Betty. Le ordenó que bailara como stripper, aunque ni siquiera sentía deseos de verla mover las carnes. La chica se subió a una de las bancas de la terraza y bailó entre risas. De repente, cuando se dio la vuelta para alzarse la playera, lanzó un grito y bajó del banco de un susto. «¡Viene alguien!». Jorge se levantó como resorte y miró hacia la casa. Una sombra atravesó la ventana. Una sombra que no se subía y bajaba como dando pasos, sino que se deslizaba hacia el extremo del tercer piso. Una sombra lo bastante oscura como para sobresalir en la oscuridad de la casa vacía. «Hacia la barra», pensó Jorge en aquel momento. Les ordenó a las chicas que se recostaran en el piso y a Tacho que aguardara junto al marco de la ventana. Así, con los puños apretados y el estómago hecho un nudo, esperó a que el intruso hiciera su aparición en la terraza. Pasaron unos 10 minutos de tensión insoportable en los que solo se escucharon los susurros angustiados de las chicas y el sonido de los grillos y de las salamandras. Ningún paso, ningún reclamo, nada. Evelia comenzó a gemir y eso los hizo salir del trance. Jorge ordenó la retirada. Todos se pusieron en pie, menos Evelia. «Jorge, algo le pasa», dijo Betty. Evelia, acostada boca abajo sobre el piso de la terraza, jadeaba y se sacudía, como si riera. «Evelia, déjate de pendejadas y párate», ladró Jorge. La chica no obedeció. Jorge la tomó de los hombros y la sacudió con rudeza. «¡Ey, párate ya!». Jaló el cuerpo de Evelia y le dio la vuelta. La chica abrió los párpados. ¿Me estaban buscando?, preguntó con voz áspera, cavernosa. «Me estaban buscando, ¿verdad? Pues aquí estoy». «Ya no es ella», pensó Jorge. «Es otra madre». Se le erizaron los cabellos. Evelia no permitía que nadie la tocara. Lanzaba golpes, patadas, escupitajos. A Betty, que se inclinó para calmarla, le propinó un taconazo en la cara con tanta fuerza que la chica salió despedida contra el barandal de la terraza. Jorge, con la ayuda de Tacho, volvió a sujetarla. «No, suéltenme, ya estoy bien», decía entre sollozos. «Vamos a seguir jugando». Pero aquella mirada no engañaba a Jorge. «No, ni madres. Tú no estás bien. Tú no eres tú». La cargaron entre los dos y entraron en la casa. Sin más ayuda que la de sus pupilas dilatadas hallaron la salida. Betty y Jacqueline gimoteaban, prendidas de la camisa de Jorge. ¿Pensaron que podían quedarse? Reía Evelia entre sollozos. Pues aquí se van a quedar todos y a ella me la voy a llevar. Llegaron a la reja. Evelia, que en ningún momento dejó de removerse como culebra, se escurrió entre sus brazos y cayó al suelo. Con las puras manos comenzó a arrastrarse por la tierra, como paralizada de la cintura para abajo hacia el umbral de la casa. «Si se mete, yo no la voy a sacar», pensó Jorge con espanto. «Y si yo no la saco, nadie lo hará». Se arrojó sobre ella y la montó a pocos metros de la entrada de la planta baja. Le dio la vuelta y la golpeó en el rostro con la mano abierta. ¿Tú crees que me pegas a mí? ¿Tú crees que me estás lastimando? «¡Cállate!», gritó Jorge. La cara de Evelia estaba roja por los puñetazos.
Jorge, no me pegues, soy yo, gritaba. Segundos después, soy yo, ya regresé. Jorge la abrazó muy fuerte. Pensó que el peligro había pasado. Años después, Jorge me contó cómo le habían hecho para regresar con una Evelia que pasaba del llanto a la risa en ciclos de medio minuto. Regresaron al centro de Boca del Río a bordo de una Caribe. Tuvieron que sentarse sobre Evelia para mantenerla dentro del auto. Se revolvía como un felino. El conductor de la Caribe los dejó frente al atrio de Santa Ana. Jorge corrió hasta la sacristía y aporreó la puerta. Una señora gorda la abrió y les preguntó qué deseaban. Jorge le señaló a Evelia, que yacía sollozante sobre el regazo de Betty, las dos sentadas en la acera. La mujer desapareció. El cura salió en su lugar, iba de bermudas y chanclas. Tacho y Jorge le explicaron lo que había sucedido en el interior de la casa. El sacerdote salió al atrio y miró de cerca a Evelia. Le apartó los cabellos mojados de la cara. La chica gruñó y se sacudió bajo su contacto. No, muchachos, esta niña se pasó de pastillas, concluyó el cura. Y además apesta mucho alcohol. O se metió algún estupefaciente o tiene un brote de esquizofrenia. Mejor llévenla a la Cruz Roja. Se volvió a la sacristía y le cerró la puerta. Eso, un caso de histeria, de sugestión. Lo interrumpí aquella primera vez, capaz de contenerme. Jorge aceptó que también él lo pensó. Lo que no entendía era que el sacerdote se lavara las manos. ¿Sabes? Por primera vez entendí ese tipo de películas en donde hacen el efecto ese de que todo se te viene encima. Me sentía en un mundo diferente. La gente que pasaba se nos quedaba mirando como si fuéramos un espectáculo. Antes de las 11 de la noche, un hombre se las acercó. Era un taxista. Oigan, yo los estoy viendo desde hace rato. ¿Qué le pasa a la muchacha? Los chicos le contaron. Yo conozco un curandero y es bueno. Si quieren vamos, es aquí en el Morro, propuso. Como era menos de 10 minutos de ahí, decidieron subirse al auto. Treparon por una colina hasta llegar a un terreno bardeado. En medio yacía una casa levantada, con torpeza pero bien pintada. Bajaron a tocar pero no había nadie. ¡Qué raro! Este vato siempre está a esta hora. El taxista detuvo a un colega y entabló plática con él. Los dos miraban en dirección a Evelia, que se revolcaba sobre la arena de la cuneta. El segundo taxista se bajó de su auto y se acercó a ellos. Era un hombre barrigón, lleno de canas, con cara de poca paciencia. Oye, chamaca, la llamó. Se inclinó sobre ella y comenzó a bofetearla. Te gustan los chochos, ¿verdad? Te gusta meterte tu tiner y ponerte hasta la madre. Apretó a la barbilla de Evelia hasta hacerle enseñar los dientes. Ya, déjate de pendejadas y párate. Evelia abrió los ojos y comenzó a reír. Adivina quién está aquí conmigo, le dijo al taxista. La puta de María Esperanza. El taxista se puso verde, dio 3 pasos para atrás, confundido. Tú sabes de quién estoy hablando. Tú sabes que está aquí conmigo. Yo me la estoy chingando. Jorge estaba a 2 metros de la escena. Vio cómo el hombre corrió hasta su taxi, desenvolvió algo del espejo retrovisor y le hizo señas a Jorge. Porque a mí, pensó. Algo dentro de él le respondía. Tú sabías y no dijiste nada. Si algo le pasa a esta chamaca, será tu culpa. Esa niña está muy mal. Llévenla a un lugar porque se te va a ir. Le entregó a Jorge un rosario. Que Dios los bendiga. Yo no los puedo seguir. Fue el primer taxista el que le explicó a Jorge que María Esperanza era el nombre de la madre del segundo taxista, viejo conocido suyo. Hacía unas pocas semanas que la señora había muerto. Eso está muy cabrón, le dije a Jorge. Son de las cosas que aún no me explico. El taxista también les dijo que conocía otra curandera, pero que había que atravesar todo Veracruz, pues esta vivía detrás de la iglesia de la Guadalupana, más allá de las vías del tren. Se ofreció llevarlos sin cobrarles ni un peso. Aceptaron. En el camino perdieron a Betty. Cuando pasaban junto a la unidad habitacional del Morro, ella le pidió al chofer que se detuviera. Cruzó el boulevard, se metió en una casa y salió con un libro en la mano. Mi mamá no me dejó ir, dijo. Le dio el libro a Jorge. Era una Biblia. Dice que te dé esto. No sé para qué te sirva, pero yo te lo doy. Tardaron 1 hora en atravesar la ciudad hasta aquel barrio de enormes baches en las calles. El taxi se detuvo frente a la modesta entrada de una vecindad. Una mujer esperaba afuera. Cuando el auto se detuvo, les abrió la puerta. Tenía un rostro amable, regordete. Llevaba el cabello muy corto y teñido de rubio y no aparentaba tener más de 30 años. Bienvenidos, muchachos, los estábamos esperando, fue lo primero que dijo. Condujo al grupo hacia el interior de una vecindad. El suelo del patio era de tierra.
En el centro se levantaba una casucha de madera. «Es la casa de la curandera. Yo soy la clarividente», explicó. Hizo pasar al taxista con Evelia en brazos al interior de la cabaña. Al resto los formó en el umbral. «¿Tú pasas?», le dijo a Jorge. Luego miró a Tacho y a Jacqueline. «Ustedes no. Tú lo traes en la espalda y la niña en la pierna. Se quedan afuera». Jorge recordó que Tacho tenía una gárgula tatuada en el hombro y Jacqueline una serpiente enroscada en el tobillo. «¿Pero cómo supo?», volví a interrumpirlo. Jorge no me hizo caso y siguió con el relato. En el interior de la casa de madera estaba lleno de velas. Sobre una de las paredes colgaban 3 retratos. Al centro el de Cristo vestido de túnica blanca, sin corona de espinas, sonriente y relajado como si posara para una foto. Lo rodeaban las imágenes de una mujer hermosa, que Jorge creyó que era la Virgen, y de un Catrín de mirada enigmática y piel clara que llevaba patillas y bigotito. La curandera era una mujer madura, de piel muy oscura y de cabello gris, suelto hasta las caderas. Tan pronto entró al lugar, Jorge ordenó que sentaran a Evelia en un sillón colocado en medio de la estancia y que fuera Jorge y el taxista quienes la sujetaran de los brazos. La mujer tomó un ramo de hierbas de una mesa y comenzó a azotar con ellos el cuerpo de Evelia mientras invocaba una retahíla de santos católicos. Evelia, mientras tanto, aullaba, bramaba y maldecía. La curandera tomó un huevo y se lo pasó a la chica por las sienes. Se reventó cuando tocó la piel sudorosa. Un segundo huevo corrió la misma suerte. La curandera tomó un limón y unas tijeras, rayó una cruz sobre el limón y se lo untó a Evelia por el cuerpo. El fruto quedó amarillo, con manchas marrones, como si se hubiera podrido. Para entonces Evelia se sacudía tan fuerte que Jorge tuvo que hacer un esfuerzo para impedir que el cuerpo de su amiga se levantara del asiento. Ya no reía ni lloraba, mostraba los dientes y las encías negras e intentaba morder a Jorge y al taxista, a la propia curandera. Las venas y tendones de su cuello parecían cables a punto de reventar. Me estaban buscando. Ella me andaba buscando y aquí estoy, repetía enfurecida. La curandera bañó a Evelia con agua bendita. La chica chilló como si la estuviesen acuchillando. «Sal, espíritu impuro, en nombre del Señor Jesucristo, en nombre de su bautizo, en nombre de su crucifixión, en nombre de su resurrección», decía la curandera. Eran las únicas palabras que Jorge comprendía. Ella me llamó, ella me fue a buscar. Esta perra es mía. Las llamas de las veladoras, cientos de ellas sobre las paredes, chisporrotearon a cada palabra. Cada vez que Evelia gritaba, las mechas de las velas tronaban y despedían chispas, como si tuvieran pólvora. Años después, cuando Jorge y yo ya vivíamos juntos, le pedí que me contara de nuevo la historia de la Casa del Diablo. Para ese entonces yo ya la había escuchado por lo menos 6 veces. Compramos cervezas y nos tendimos en los diminutos sofás que poseíamos. 2 de las 4 paredes de la sala tenían grandes ventanales. Con las luces encendidas solo podíamos ver el reflejo de nuestros propios rostros y no la oscuridad de la noche, lo que resultaba algo inquietante. ¿Y nunca pensaste que todo podía ser un truco? Las velas pueden tener basura, pudieron haberles echado algo. Y el limón a lo mejor yo me lo imaginé verde, o ella lo cambió, lo sé. Pero hubo más cosas. ¿Cómo supo Evelia lo del taxista? ¿Cómo entre todos apenas podíamos sostenerla, si la chamaca no pesaba más de 40 kilos? La fuerza de los dementes... ¿Y la luz que se iba y regresaba? Alguien pudo haberla controlado desde afuera. Jorge sacudió la cabeza. ¿Sabes qué sentía durante el ritual? Se me figuraba que la curandera era como un ingeniero en sistemas, como el cuate al que le llamas todo histérico porque tu máquina tronó y él te dice, ok, ¿ya se fijó que la máquina está conectada? O sea, empezó desde cero, la albahaca, los huevos, y de ahí fue subiendo, hasta sus rezos iban volviéndose más intensos. Después de un rato hablaba en lenguas que yo no podía entender. Glosolalia, dije, apelando a mi memoria y los libros de psiquiatría que tuve que leer para tratar de entender aquella historia. Como sea, y la lluvia del principio, y la loca, y la cosa de las escaleras, y el tipejo de la reja. ¿Cómo explicas eso? Me di cuenta que se había molestado, por lo que guardé silencio. Cuando estaba ahí dentro, agarrando a Evelia, de lo último que me acuerdo es del fuego. La curandera se puso a dar vueltas alrededor de nosotros, como si bailara, y de pronto aventó algo al suelo y quedamos encerrados en un círculo de fuego. Un círculo con llamas que me llegaban a la cadera. La curandera saltó sobre las flamas y se fue derechito hacia Evelia. La agarró de los pelos y se puso a gritarle en la cara. Parecía que quería comérsela.
¿Pero qué pensabas? Yo estaba en el shock de la realidad. Eso es lo peor. Cuando tus ideas empiezan a claudicar y esa madre, esa cosa que no entiendes, te empieza a invadir. Porque si tú claudicas, esa madre te invade, no queda un vacío. Esa madre viene y tú la aceptas como real. Era una lucha constante entre la razón y lo que estaba viendo. Le pregunté por Evelia, sobre cómo lucía. Si yo pudiera llevar toda esta madre a una película, ¿Me dijo? se acercaría mucho más al exorcismo de Emily Rose que al exorcista. Los gritos, las caras, las voces, los ojos así como si se hubiera metido 10 tachas. ¿Cómo se llamaba el demonio? Le pregunté. Para realizar un exorcismo es necesario conocer el nombre de la entidad que domina a la víctima. Es un dato clave que manejan a la literatura del tema, tanto el ritual romano católico como los grimorios medievales que instruían en la invocación del demonio. Sin nombre no hay contrato. Ahora no. Me dijo, con el rostro serio. Te lo digo después, cuando no esté chupando. Después del espectáculo de fuego, Jorge aprovechó que la curandera salía del cuarto para escapar de la cabaña. Vomitó en el patio, pura bilis. Los focos de la vecindad se prendían y apagaban como si la instalación eléctrica fallara. Tacho y Jacqueline seguían ahí. Betty había llegado con su madre. Era la 1 de la mañana. La clarividente ha estado llame y llame a otras guías de Catemaco y de San Andrés para que le ayuden desde allá, le explicó Tacho. Tacho sabía que era una guía. Su madre, doña Ana, era asidua de los rituales de sanación que se llevaban a cabo en varias partes del puerto. En ellos se liberaba al paciente de las malas vibras que circulaban en la atmósfera del puerto, o de los trabajos que brujos sin escrúpulos aceptan hacer, pagados por los enemigos de las víctimas. Estos rituales eran, y son aún, tan populares entre los veracruzanos que incluso la Iglesia Católica debe ofertar regularmente misas de sanación y liberación para no perder feligreses. ¿Ya le hablaron a los papás de Evelia? Preguntó Jorge, cuando al fin logró respirar. Ya vienen en camino. A pocos metros, la curandera, la clarividente y un pequeño grupo de mujeres discutían el tratamiento. ¿Ya la limpiaste? Ya, y nada, dijo la curandera. ¿Y el círculo de fuego? Ya. ¿Ya dijo su nombre? Es muy fuerte, no se quiere ir. Ya amenazó que a las 4:02 se la lleva. Entonces no queda de otra más que mandarlo a llamar, dijo la clarividente. Yo lo hago, respondió la curandera. Me debe favores. Jorge ya no quiso entrar a la cabaña cuando la curandera regresó. Lo miró todo desde el umbral. Cómo las señoras desnudaron a Evelia y le pusieron una bata alba. Cómo azotaron el cuerpo de la curandera con manojos de hierba. Mientras todas rezaban, la curandera comenzó a mecerse sobre los pies. Eructó ruidosamente y luego cayó desmayada. Las mujeres se apresaron a socorrerla. Antes de que terminaran de tomarlo en los brazos, la curandera ya estaba de pie, moviéndose por todo el cuarto. La energía que la animaba era claramente distinta, masculina. Muy buenas noches tengan todos ustedes, saludó con voz profunda. Mi nombre es Jean Gardec y estoy aquí para ayudar a esta hermanita. Descubrió a Evelia sobre el sofá y la señaló con el índice. Yo te conozco. Evelia ladró. Tú y yo nos hemos batido muchas veces. Es hora de que dejes a esta muchacha. Ella me estaba buscando. Chilló Evelia. Hace mucho que ella me estaba llamando. Me la voy a llevar. No, ella no te pertenece. Ella es de Dios. Márchate y no regreses. No me iré sin las manos vacías. Jean Gardec se cruzó de brazos. Se retorció los invisibles bigotes entre los dedos. Algo has de querer a cambio de la chica. Pide. Evelia mordía el aire. ¿Qué tal un cabro? Un cabro todo negro, decía, condescendiente. Fue entonces cuando Evelia, o lo que moraba en Evelia, comenzó a hablar con voz rasposa. Jorge ya no quiso quedarse a escuchar. Salió de la vecindad a la calle. Moría por un cigarro, por sentir el estómago lleno de otra cosa que no fuera pavor. Un taxista se detuvo junto a él. De él bajó doña Ana, la madre de Tacho. Jorge suspiró aliviado. Era bueno ver un rostro conocido, pero doña Ana no lo saludó. Lo hizo retroceder hasta la pared solo con su mirada rabiosa. Ya ven, por andar de pendejo se lo toparon de frente. Otro día, en el año 2010, fuimos a buscar la dichosa vecindad donde había tenido lugar del exorcismo. Enfilamos rumbo a la iglesia de la Guadalupana y tras mucho preguntar, dimos con la vecindad. Ni la choza ni la curandera estaban, tampoco la clarividente. Los vecinos nos dieron indicaciones vagas del nuevo domicilio de lo que ellos llamaron el templo.
Yo había leído bastante sobre espiritistas, espiritualistas y trinitarios marianos en Veracruz. Era un tema que me interesaba por la cantidad de gente en Veracruz que daba por cierto el poder de los espíritus, y no tanto porque yo misma participara en esas creencias. Hasta cierto punto las consideraba parte de la idiosincrasia del jarocho. Jorge, ¿ese tal Jean Kardec no sería Allan Kardec? Le conté de regreso a casa que Kardec fue un francés fundador de la doctrina espiritista en el siglo XIX, que en el archivo histórico en donde yo hice mi servicio social tenían dos de sus primeras obras, el libro de los espíritus y el libro de los medios. Ya en casa, emocionada por esa posible reelaboración simbólica, le mostré en la computadora un supuesto retrato de Kardec. Le pregunté si no era el mismo que colgaba de la pared de la curandera. Jorge la miró un rato. Puede ser, dijo. Le pregunté de nuevo por el nombre del demonio. De nuevo se hizo el tonto. Yo había transcrito en una hoja de mi libreta los nombres de los demonios que aparecen en un libro de encantamientos del siglo XVIII, conocido también como el Gran Grimorio. Este texto, al igual que los supuestos opúsculos de San Cipriano, San Honorio, el propio Salomón y Merlín el Mago, presentan claves y fórmulas mágicas para, entre otras cosas, invocar demonios, hablar con los muertos, ganar la lotería, hacer que alguien baile desnudo ante uno, fabricar pegamento para porcelana, etc. Le mostré la página con los nombres demoníacos. ese. Dijo. No quiso pronunciar el nombre. Satanachia, el gran general de los infiernos, mano derecha de Lucifer, jefe de Pruslas, Amón y Barbatos. Su poder, según el documento, es el de volver joven o viejo a quien sea, pero también el de subyugar a toda niña o mujer para hacer lo que él quiere. Días después, el mismo año, fuimos a buscar a Tacho y a doña Ana. Ninguno de los dos quiso hablar. Nos contaron que Belia se había casado con un muchacho del barrio al que apodaban el Sapo, famoso porque soñaba a los que iban a morir. No me extraña que no quiera hablar. Dijo Jorge para excusar el trato tosco que Tacho nos dio durante la visita. Está cabrón ver al diablo. Todos lo vimos. Durante los meses que siguieron al horror de la casa del Estero, Jorge evitó a sus amigos. No fue algo deliberado, simplemente comenzó a frecuentar otros círculos, a pasar más tiempo en casa de la abuela. Después supo, por Jacqueline, que los padres de Belia llegaron después de que todos hubieran marchado y que se negaron a creer lo que la curandera les contó sobre su hija. Pensaron que querían sacarles dinero a la fuerza. 5,000 pesos que la curandera pidió para poder completar el ritual de liberación, que incluía el sacrificio de un chivo. Según Jacqueline, Evelia estuvo bien unos meses y luego, un día de repente, se encerró en su cuarto y se negó a salir. Atacaba a sus padres, se defecaba encima, se hacía daño con las paredes y las cosas que rompía. Los padres la llevaron con médicos y psiquiatras. Uno de ellos incluso le sugirió que internaran a su hija en una clínica mental. Tiempo más tarde, esta vez por boca de Betty, Jorge se enteró de que al final, desesperados por no poder curar a Evelia, los padres de la chica cedieron a la presión de familiares y vecinos que insistían en que debían llevarla a las misas de liberación de un poblado ubicado a unos pocos kilómetros del puerto de Veracruz. El pueblo, de no más de 3,000 habitantes, era famoso por los exorcismos realizados por el padre Casto Simón. Estos tenían, y aún tienen, lugar todos los viernes a las 3 de la tarde. Se oficia en latín y arameo y su colofón consiste en un ritual de expulsión demoníaca que dura varias horas. Según Betty, Evelia era siempre la primera de todos los endemoniados en caer al suelo. Pronto fue obvio para los oficiantes que la chica requería un exorcismo especial, al que finalmente accedieron los angustiados padres. Dicen que amarraron a Evelia junto con un puerco al borde de una barranca, allá por Rinconada, y empezaron el exorcismo, confesó Betty, aquella última vez que se vieron. En algún momento el demonio se salió de ella, se metió al marrano y entre todos los que estaban ahí lo aventaron al vacío. Aquella primera cita nos marchamos del bar cuando Jorge terminó su extraña historia. Caminamos juntos hasta mi casa, yo pegada a la pared, él junto a la acera. No había conocido antes a un chico que insistiera tanto en que camináramos de aquella manera. Yo estaba intrigada y algo ebria. Jorge seguía hablando. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Me preguntó, de la nada. Si hubiera tenido la edad que tengo ahora, me hubiera partido de risa. Pero solo tenía 24. Fui sincera cuando le dije, no tengo ni puta idea. Quise entonces preguntarles algo que había estado pensando toda la noche. ¿Neta realmente crees en el diablo? No te puedo decir que no exista. Me dijo.
comenzaba a llover de nuevo. Sería muy egoísta decirte que no. Vivimos en un universo vastísimo, manejado por energías incomprensibles, inconmensurables. Nosotros los humanos somos unas micromierdas en medio de este universo. No somos nada. Lo que sabemos no se compara a todo lo que nos falta por conocer, todo lo que no podemos controlar. En aquel momento no entendí que Jorge habitaba en un mundo distinto del mío. Estaba, supongo, más ocupada en enviarle señales correctas para que me besara. Lo comprendí después, cuando ya era tarde, cuando las diferencias entre nosotros fueron demasiado grandes y dolorosas como para negarlas, cuando él se fue y yo me quedé sola, con la mitad de las cosas que habíamos comprado juntos, y el perro, y el gato. Pero aquella noche de mayo, yo ignoraba todo eso. Aquella noche de mayo nos llovió encima y Jorge terminó por llevarme en taxi a casa. Antes de abrir la puerta nos abrazamos, sin besos, solo con las ganas, y nos dijimos buenas noches. Así fue como conocí a mi primer marido. Fue así como me enamoré de las historias que contaba.